Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Están despiertos, están despiertas, mis cafeteros y mis cafeteras. ¿Cómo están este miércoles, mitad de semana? Gracias por estar con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23 o Canal 99 en el cable, y a través de esta red de emisoras que ya se lanzaron para que usted disfrute de el saborcito de la mañana. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias también a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, a quienes están siempre visitando nuestro canal de YouTube Café con Vos, y a quienes siempre nos están interactuando con nosotros a través de nuestra página web www.cafeconvos.org. Recuerde darle me gusta. Hoy, a través de un video en las redes sociales, a propósito de las redes, nos dimos cuenta de que en un preescolar de Managua, en Altamira, se maltrataba a los niños. El Ministerio de Educación ha recomendado cerrar el preescolar. Sin embargo, es una comisión interinstitucional la que va a decidir al final qué va a ocurrir con este caso. Sin embargo, ¿cuántos preescolares no sabemos que está ocurriendo lo mismo? Esto, independientemente del origen del video que mostró a la directora del preescolar agrediendo a los menores, independientemente del origen, mostró una realidad que está ahí y que debemos de abordarla. ¿Qué debemos de hacer para que esta situación no se repita? O por lo menos poner la barba en remojo, como decimos a quienes cometen estos errores. Más adelante, Alex Bonilla, experto en educación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, está con nosotros. Vamos a hablar de este tema. Usted puede participar, recuerde, 2270-9887, y puede marcar mensajería de texto al 85-88-2912. Los invito a que disfrutemos de este café. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. Adolescentes que gozan de buena autoestima y tienen una adecuada comunicación familiar planean el inicio de su vida sexual. Para tener mayor autoestima, es necesario que tengas buena educación sexual, te informes y busques información. También es importante que no te dejes presionar de tus amigas o amigos a tener relaciones sexuales. Si decidís tener relaciones sexuales a temprana edad, comunícate con tu novia o novio, averigüen y usen anticonceptivos. La maternidad y paternidad debe ser una elección dialogada. De elegirse, puede ejercerse con gusto, con información, sin presión, sin cortar las oportunidades y el desarrollo pleno de hombres y mujeres. No dejes que te echen la culpa. Infórmate. Tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Quiero empezar felicitando a las mujeres, en principio, ¿verdad? Y en particular a la colega periodista Jimena Gutiérrez, que ayer dio una lección de valentía, una lección de fuerza, una lección de temple
al denunciar públicamente que su esposo de origen alemán había secuestrado en la embajada de ese país en Managua a su hijo Harún, un niño de 4 años que pasado el ex esposo de Jimena en una sentencia de la que ella no estaba enterada o a la que no le hicieron saber que se emitió desde Alemania, le dieron la tutela al padre sin que ella participara de un juicio. Basado en eso vino y intentó de alguna manera llevarse al niño de Nicaragua. No pudo porque se activó inmediatamente un grupo de solidaridad con Jimena, a quien conocemos desde la Universidad Centroamericana, y también se activó el gobierno, a quien felicitamos, el gobierno de Nicaragua, a la ministra de la Familia, Marcia Ramírez, a la vocera del gobierno, Rosario Murillo, que inmediatamente dijo: no hay forma de que este niño salga del país si no es de acuerdo a la ley, porque ni siquiera se había notificado a las autoridades nicaragüenses de la sentencia. Simplemente el ex esposo de Jimena quería que la embajada de su país le ayudara a salir de Nicaragua. Le habían emitido un nuevo pasaporte, imagínense, al niño en medio de esta situación, y pues el final feliz, como decimos, ¿verdad? El niño está con su madre, y aquí está lo que dice Jimena en Facebook, ¿verdad? Estoy ya con mi hijo en la casa. Mi reverencia a un grupo solidario e incondicional de amigos, colegas de Alma Yoga Managua, Nicaragua, familiares y un valiente gabinete de gobierno que supo defender los derechos de mi hijo Harún Valentín. Gracias en especial a Carlos Emilio López Hurtado, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, a Marcia Ramírez, ministra de la Familia y Adolescencia y Niñez, quien me acompañó hombro a hombro en la embajada, y sobre todo a la primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, por sus acciones e inmediato respaldo a la restitución de los derechos de un menor y una madre nicaragüense. Con agradecimiento infinito, buenas noches, hoy dormimos en paz. Namaste, dice Jimena, que es un saludo de origen hindú. Ahí estuvo también el obispo emérito Bernardo Hombach. Ahí estuvo también intercediendo. El embajador por un momento creo que se embarcó, porque salió a decir de que el hombre es de origen alemán y que por tanto ellos tenían que darle algún tipo de ayuda. No se refirió a qué iba a pasar luego con el niño, pero en la medida que avanzaron las horas tuvimos este desenlace que repito, es de felicitar a Jimena, particularmente a las mujeres nicaragüenses, porque ahí habían mujeres, y eso fue lo bonito de este caso, la unidad de personas de diferentes criterios, de diferentes pensamientos, de diferentes ideologías, de diferentes movimientos alrededor de una causa, alrededor de una nicaragüense que quería ser afectada, de un niño nicaragüense también que quería ser afectado con un actuar arbitrario, ¿verdad?, propio de visiones imperiales, porque decía que su hijo no podía estar en Nicaragua porque es un país retrasado y que es un país pobre y un país en el que su hijo no podía estar viviendo. Pues en este país retrasado le dijimos al Señor que no se puede llevar a su niño porque Él quiere llevárselo. ¿Y qué dice Jimena? Que va a seguir la relación padre-hijo, pero que tiene que atender las restricciones que se acordaron ayer, ¿verdad? Que solamente ellos saben, pero creo yo que buen ejemplo, ¿verdad?, lo que ocurrió ayer. Saludos a Jimena Gutiérrez, colega periodista, que dio una lección ayer de valentía. Por otro lado, ayer se conoció que Cargill en Nicaragua va a empezar a construir una procesadora de alimentos, la más grande de Centroamérica, con una inversión de $50 millones. El presidente mundial de Cargill, David McLennan, dijo que el ambiente del país es adecuado para hacer inversiones, que ha estado en 4 ocasiones en Nicaragua y que esta última vez está impresionado por cómo ha progresado en infraestructura y en economía el país, y que están dispuestos, ¿verdad?, a seguir invirtiendo en Nicaragua. 140 millones ha invertido en nuestro país Cargill, de acuerdo a la información que brindaban ayer. Esta procesadora va a permitir que de 6 contenedores que cargan actualmente pasen hasta 18. Es un área de construcción, o un área de unos 12.000 metros lo que se va a estar construyendo, aunque el centro en la construcción va a ser en 8.000, pero el área total de este centro o esta procesadora va a ser de 12.000. Ayer nos enteramos de que don David Castillo, el director ejecutivo, el presidente ejecutivo del INE,
le mandó una carta a los diputados de la Asamblea Nacional, Winston, y le dice, no hay rebaja en la tarifa. No se puede rebajar la tarifa, porque tenemos una deuda con Caruna y esa es la prioridad. No es la prioridad el tema de favorecer a los nicaragüenses con una rebaja sustancial. Eso lo dijeron ayer los diputados de la Asamblea Nacional, que dijeron que en una carta les mandó a decir don David que no hay manera de bajar la tarifa. Don Bayardo Arce también le preguntaron ayer en este evento de Cargill que estaba, que qué pasaba con la tarifa, y dice, no ha pasado el primer trimestre. Miren el calendario, dice. No ha pasado el primer trimestre, nosotros vamos a pronunciarnos hasta después, dice, del primer trimestre. Pero tomando en cuenta lo que dice David Castillo, vamos a ver con qué cuento van a salir después en el tema de la tarifa eléctrica. No quieren bajarla, aun cuando hay una rebaja de más de $50 por barril. Recuerden que lo calcularon en 104 el barril de petróleo en el presupuesto general de la República. Hoy está a 43. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que teniendo semejante ahorro no destinen la mitad de eso para el pago de la famosa deuda con Caruna? Que ojo, una no tiene intereses y la otra sí. La que tiene intereses deberíamos de pagarla rápido. Esa es la que queremos salir pronto, con lo que hemos ahorrado. Y la otra debería de meterse en la rebaja de la tarifa. Pero no quieren. No quieren, y entonces seguimos nosotros viendo cómo no hay una disposición de favorecernos a todos los nicaragüenses. Más bien vamos a ver qué pasa el fin de semana con los combustibles, que es el otro caso del que nos hemos estado quejando últimamente. Y ayer el presidente Ortega viajó a Venezuela, a la cumbre del ALBA que se estaba celebrando en ese país. Ahí estaba Raúl Castro, estaba Evo Morales y estaban otros representantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. Ortega dice que si los pueblos del ALBA, los países del ALBA, se pusieran de acuerdo, podrían hacer una declaración señalando que Estados Unidos sí es una amenaza para el planeta entero. Y no Venezuela, como dice el presidente Obama, que declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad de su país. Ortega en su locución decía que hay que unir a los países de América Latina y el Caribe para solicitar de manera clara y directa a Estados Unidos que este decreto de Obama sea derogado o que el presidente Obama se retracte de esta decisión. Lo cierto es que el discurso del presidente Ortega nos mete a nosotros siempre en dificultades, aunque yo he notado que Estados Unidos no le para, como decimos, mucha bola. El presidente alza la voz, hace señas, hace muecas, y Estados Unidos no le contesta. Y le querían preguntar a la embajadora de Estados Unidos en Managua que qué pensaba de la visita de Maduro en Nicaragua el pasado viernes. Ese es un asunto de Nicaragua, eso, ¿verdad? Entonces, parece que no hay respuesta a lo que el presidente Ortega dice, pues porque a lo mejor uno dice, pues a lo mejor quiere que lo volteen a ver, pero Estados Unidos no le para bola, como decimos. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros Alex Bonilla, especialista en temas de educación del IEP. Vamos a estar hablando de cuánto preescolar Montessori hay en Nicaragua, de cuánto sabemos y de cuánto no sabemos. Lo estaremos hablando durante el programa. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza.
Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Compra en Cinza y diviértete con todas las opciones para el verano. Y por tus compras participas en la rifa de fabulosos kits veraneros con parrilla, piscina, hielera, sillas de playa y más. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por estar con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23 o canal 99 en el cable, y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Les decía al inicio del programa que el Ministerio de Educación ha recomendado cerrar el preescolar María Montessori de Altamira. Después de las investigaciones, concluyen que lo más indicado es cerrar el centro. Sin embargo, es una comisión interinstitucional la que va a tomar la decisión final, que podría darse a conocer en las próximas horas o en los próximos días. Fue un video, sí, colgado en las redes sociales, el que prácticamente nos puso en conocimiento de esta situación. Si no ha sido ese video, los niños de ese preescolar estarían en la misma situación. Pero la pregunta es, ¿cuántos Montessori hay en Nicaragua? ¿Cuánto se hace desde el Ministerio de Educación para controlar esta situación, o tratar de controlar, o tratar de enterarse de lo que está ocurriendo en los diferentes centros, tanto públicos como privados? Aquí está Alex Bonilla, especialista en temas de educación del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, IEP, que nos va más o menos a hablar de cómo está la situación alrededor de la supervisión. Bienvenido, Alex. ¿Cómo te gusta el café?
Calientito, muy de mañana para reconfortarte, ¿no? Gracias, Luis. A nosotros nos gusta con vos, por eso te invitamos a que vinieras para acá a platicar con nosotros. ¿Cómo está el tema de la supervisión de los colegios, tanto en la primera infancia como primaria y secundaria? Bueno, en principio, buenos días, ¿verdad? Creo que es un tema de mucho interés para la familia nicaragüense, ya que toca o es sensible al tema de niñez. En principio, hay que reconocer que existen teorías y existen preceptos legales para hacer análisis alrededor del tema del buen trato a la niñez. En temas de supervisión directa a los centros escolares, existe todo un aparataje, ¿no?, que tiene que ver con talentos humanos, es decir, personal del Ministerio de Educación que está encargado de dar seguimiento a estas situaciones, desde la unidad de consejería escolar, desde las mismas delegaciones departamentales, municipales y en el caso de Managua de las delegaciones distritales, que deben de enfocar una función que esté directamente vinculada al tema de las condiciones, no solo ambientales, sino las condiciones de trato que se deben de garantizar para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos y afectivos, que es el contexto en particular. Además de eso, existen algunos instrumentos llamados acuerdos ministeriales específicos para el Ministerio de Educación que regulan tanto la parte de la supervisión directa a los centros públicos y centros privados y también el uso de las metodologías con las que se desarrollan las sesiones de clase. Dentro de este proceso está también incluido el tema afectivo. Hay un dato interesante, Luis, y es que se cree de que existe una capacidad de la escuela privada para poder desarrollar estos procesos sin el acompañamiento más directo del Ministerio de Educación. Existe una responsabilidad institucional para desarrollar procesos de acuerdo, a ver, ¿quién te lo dice? La Ley General de Educación, el más específico te lo dice los acuerdos ministeriales que están vinculados al funcionamiento del manual de centro privado. Te establece la función que el Ministerio de Educación tiene en materia de capacitación, seguimiento y asesoría a los centros. Pero realmente las cosas no son así. Situaciones como las que vemos en el video es probable que se estén repitiendo con mayor o menor grado, pero en este momento, en el contexto, y no solo por un asunto de contexto, yo creo que como IEP nosotros hacemos más énfasis por un hecho de política de inclusión social y política pública en el área de educación, es que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben de estar vinculados a enfoque en donde el estudiante sea el centro de atención. Pero un estudiante que es sujeto y no objeto del aprendizaje. Un estudiante que es sujeto del proceso y no es un elemento ni decorativo ni un elemento estático dentro del proceso. Y en la relación docente-estudiante debe de primar siempre las relaciones de respeto. Generalmente nuestra escuela tradicional, porque de acuerdo a algunos análisis que se hacen y la comparación de las teorías pedagógicas, pues todavía tenemos dentro del sistema educativo elementos de pedagogías conductistas, es decir, de aquellas que instrumentalizan al niño, que lo ven como un objeto de aprendizaje y en ese sentido se vulneran sus derechos, ¿no? Se vulneran sus derechos. En el caso de la asesoría pedagógica hay un elemento que lo hemos analizado y lo venimos viendo desde diferentes planes. En este caso, en el Plan Estratégico de Educación 2011-2015, hay una meta específica para el fortalecimiento institucional. Y en ese particular hay indicadores que van a medir la capacidad de respuesta del Ministerio de Educación para la supervisión, seguimiento, monitoreo y asesoría pedagógica a los centros, tanto públicos como privados. ¿Qué capacidad tiene el MINED, de acuerdo a la información que ustedes manejan, de hacer esta supervisión y esta asesoría? Porque yo escuchaba al señor Mercado, que es el delegado del MINED, el delegado departamental, que decía que se da acompañamiento, pero que efectivamente no tienen la capacidad ni los recursos para hacerlo. Pero, es decir, ¿en qué grado está esa falta de capacidad? ¿Está en un grado muy bajo, está intermedio o está bastante alto? Mira, es relativa, Luis.
te voy a decir que es relativa por lo siguiente. En nuestros análisis hemos visto que en el caso de los centros públicos, la atención del Ministerio de Educación es mucho más directa que en los centros privados, pero tiene su sesgo. Aún siendo más directa hacia los centros públicos, tiene sesgos. Uno de esos sesgos es que dentro de la educación básica y media hay programas específicos que demandan mayor atención porque están vinculados a metas de calidad educativa, para este caso a metas de cobertura, a metas de matrícula, a metas de permanencia. Te voy a poner un ejemplo bien claro y sencillo. A partir de este año, el Ministerio de Educación se está enfocando en el primer y el segundo grado con la implementación del método FAS, asumido como la metodología oficial para enseñanza de la lectoescritura en esos dos grados de la educación primaria. Por aparte están otros programas y está el seguimiento mismo al desarrollo de los procesos de aprendizaje que se hacen en todos los niveles. Pero la asesoría pedagógica se va a enfocar directamente en primero y segundo grado, porque es de interés del Ministerio de Educación elevar los niveles de calidad educativa en comprensión lectora, en pensamiento lógico matemático, en competencias sociales de niñas y niños de esos dos niveles de la educación primaria. Entonces es probable, y es un análisis que habrá que hacerse, incluso nosotros como IEP vamos a hacer 2 investigaciones en materia de calidad educativa que van a tocar esos temas. Es probable entonces que la atención en otros grados sea un poco más baja de lo que normalmente se hace. En el caso de los centros privados, esa situación se agudiza. Mira, hay 2 elementos puntuales que desde mi experiencia como maestro en el aula de clase y con mi experiencia como asesor pedagógico hasta 2007-2008 en el Ministerio de Educación es latente. El asunto es que cuando se hace la apertura de un centro privado, se da todo el proceso de revisión técnica, se verifican las condiciones del local, pero más allá de eso, es difícil sostener una estrategia de acompañamiento y principalmente debería de hacerse con esos centros que recién ingresan al sistema educativo como nuevos planteles escolares. La situación se agudiza cuando mucho del personal docente que está en esas escuelas, y no lo digo yo, lo dicen los diagnósticos, lo dicen los planes institucionales del Ministerio de Educación, hay un nivel de empirismo que se agudiza más en la escuela privada. Por muchas razones, ¿verdad? Por muchas razones. ¿Esto cómo puede impactar en el tema de la vocación? Lógicamente, una persona que está ejerciendo la docencia en educación primaria o en educación preescolar y no tiene la formación pedagógica que se requiere, es probable que el tacto pedagógico se agudice y se convierta en situaciones. Pero en el caso de María Montessori estamos hablando de una señora, una maestra con más de 40 años de experiencia. Es decir, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque con tal trayectoria y además, con tal experiencia, ¿qué fue lo que pasó en este caso que de repente se le fue la mano, y se le fue de verdad la mano con los niños? Mira, y creo que se pueden mover ahí se pueden conjugar diferentes elementos. El primero, que yo no sé si será un elemento de valor dentro del análisis de esta situación, y creo que como docente no se debe aludir desconocimiento de las normativas, de las leyes, de los reglamentos que en materia de no discriminación y protección, valga la redundancia, protegen a la niñez en todos sus ambientes de desarrollo integral. Por otro lado, bueno, como te decía, quizás no habría que ser un elemento a considerar, porque se sostiene o se supone o se acepta, se da de hecho que un centro privado conoce también la normativa educativa en ese tema. Puede combinarse una parte subjetiva, ¿no? En ese sentido te hablo de situaciones de estrés, como también hemos visto en muchos estudios, hay situaciones de estrés de la vocación docente que van en detrimento de los derechos de las niñas y los niños y en particular de su integridad física y moral. El otro elemento podría ser que a veces se asumen teorías muy liberadas del aprendizaje, teorías pedagógicas muy liberadas, con dotes muy conductistas. Mira, el método Montessori le da un gran valor a la capacidad de las niñas y los niños para aprender.
los hace sujetos de aprendizaje a través de sus diferentes estrategias didácticas. Entonces también es un asunto que no tiene en ese sentido recurrencia en el desconocimiento de quién ejerce la profesión docente, porque se supone, y más por el nombre, ¿verdad? Lo más contradictorio es el nombre en este asunto. Se supone que la metodología Montessori, al ponerse en práctica en el aula de clase, es amigable con la niñez y también lo reconoce, lo motiva, lo desarrolla y sobre todo establece canales para que pueda expresarse libremente. En este sentido, los comportamientos y las conductas son fácilmente adaptables a procesos aplicables a desarrollo del aprendizaje. Vamos a ir a una pausa comercial, Alex, y amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, ¿cuánto está tomando en cuenta el MINED, la infraestructura de las escuelas que abre, el personal que se contrata? ¿Qué papel juegan los padres de familia al momento de enviar a sus hijos a los colegios? Porque hay quienes justificaban a la maestra diciendo los niños llegan estresados de las casas y llegan a hacer los berrinches a las escuelas. Pero además de esto, no es nada fácil trabajar con niños. Los que tienen niños o los que tenemos niños sabemos que son inquietos y que en la casa a veces perdemos incluso la paciencia un poco con ellos. Todo eso tiene que ver con situaciones como las que estamos analizando. Vamos a seguir hablando de esto luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos.
2270-9887 y puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos conversando esta mañana con Alex Bonilla, especialista en temas de educación del IEP. A ver, decía Alex antes de la pausa, ¿cuánto se toma en cuenta desde el MINED la capacidad que tiene una persona, un grupo de personas para abrir un colegio? Que si yo quiero abrir un colegio aquí, un preescolar aquí, porque en mi urbanización, cerca de mi barrio o cerca de donde yo vivo, no hay. Entonces hay un montón de niños que tienen que ir hasta muy largo y mejor yo pongo un preescolar aquí, por ejemplo, porque eso ocurre. Claro. ¿Cuánto se toma en cuenta la capacidad que tiene esa persona, si está en conocimiento de lo que significa abrir un centro escolar, y además de eso, el seguimiento que le da la autoridad al momento de decirle, ok, va de viaje? Ok. Existen algunos procedimientos administrativos que llevan a cabo diferentes instancias del Ministerio de Educación para que un grupo de personas interesadas en dar apertura a un nuevo centro escolar bajo la dependencia de privado deben de seguir para culminar con la licencia de apertura, valga la redundancia. En principio, este grupo de personas interesadas debe de tener claro que debe de formular una propuesta, un proyecto educativo a largo plazo, lógicamente, ¿verdad? Porque se espera que la apertura vaya más allá del momento, ¿no? Entonces debe reunir una serie de requisitos. Dentro de eso está el establecer ese proyecto, el ubicar como soporte los currículos, los respectivos hojas de vida de las personas que se supone van a ser los docentes de esa escuela. También debe de garantizar las condiciones previas a un segundo paso, que es la inspección técnica. En este sentido, la primera responsabilidad recae en la delegación municipal. Para el caso de Managua serían delegaciones distritales. Hay un equipo de asesores, uno de los cuales tiene que hacer inspección in situ dentro de la escuela y debe de retomar lo que establece tanto el manual de funcionamiento de centros privados como elementos claves de la Ley General de Educación, que está vinculada ciertamente a temas de calidad, porque esto tiene que ver con calidad, por la calidad del ambiente de aprendizaje, ¿no? Luego de eso, vence la instancia municipal, debe haber una aprobación previa, valga la redundancia, del delegado departamental, y con este documento se hace la remisión hacia una instancia del Ministerio de Educación denominada Intendencia de Centros Privados, que es la última instancia de dar la aprobación, pero también verifica las condiciones. Esa situación se desarrolla generalmente antes de iniciar el año escolar. Algunos centros las presentan desde octubre, otros en noviembre, incluso todavía en enero del siguiente año se están haciendo visitas in situ. Es un proceso que hace un dictamen técnico y que finaliza con la carta de autorización, con una resolución ministerial de autorización. Ese protocolo vence con esa credencial que se le da al centro para su funcionamiento. Se establece en los procedimientos y normativas institucionales que se debe de dar un seguimiento cercano a esos nuevos centros que han dado apertura en el año escolar que corresponde, para verificar si todo lo que se dijo y lo que quedó planteado dentro de la propuesta técnica se va desarrollando dentro del proyecto, se va desarrollando como se debe. Aquí te digo, es dar seguimiento a elementos de espacio, a elementos de mobiliario, ambiente pedagógico, externo, seguridad, ¿verdad? Porque no vamos a estar pensando en que un grupo de niños y niñas va a estar a la par de un área de lavado donde pueden haber tanques de agua. Incluso, ¿no? en el preescolar se ve que no son las óptimas condiciones para dar clases. Se mira que está muy cerca de la cocina, están en una salita. Es decir, la intención, creo yo, de tener un preescolar es una cuestión, es hermoso para mí, incluso puedes pensar en un lugar donde se va a comenzar a formar una persona, pero esas condiciones se ven en el video, no están en ese lugar, al margen de la agresión de la directora del Montessori. Todo lo que está alrededor se mira que no cumple con las condiciones. Tenemos una llamada telefónica que nos dice el amigo o la amiga oyente o televidente que está en la línea. Quería dar mi opinión acerca del tema, en especial del problema. Bueno, en cuanto yo vi los videos en las redes sociales,
me llené de impotencia porque yo tengo 2 niños y realmente a mí no me gustaría que me le hagan eso. Lo que sí me sorprendió fue ver tantos comentarios de personas defendiendo la actitud, que así los nutrieron a todos, que así los trataban antes, los profesores, que por eso ahora somos personas de bien, que es la manera correcta porque así solo aprendemos, porque si no vamos a ser unos delincuentes. Incluso hasta me llegaron a ofender porque estuve defendiendo de cómo es posible que apoyemos esas actitudes. Entonces, al final, pues, si cerraran el kinder, lástima porque son 45 años de experiencia de la señora, pero de nada le sirvieron porque miren cómo terminó. Los padres de familia, yo no sé cómo quieren que no los cierren porque, o sea, a mí me daría miedo mandar a mis hijos donde una persona que me los puede agredir. Bueno, con respecto al tema, ¿verdad? Una cosa sí que creo que sería buenísimo que el MINED exigiera es cámara en los kinder, sobre todo pues en los privados que tal vez podrían tener las posibilidades para pagar esa opción, ¿me entiendes? Porque creo que hay un kinder, y no es por darle publicidad, creo que el Montessori, el kinder Montessori, yo estuve leyendo en Facebook que algunos padres de familia sí tienen cámara, y según lo que entendí, no estoy segura, es que pueden ver a través de internet los padres de familia a sus hijos. Entonces sería una manera de sentirnos seguros los padres. Eso es todo, muchas gracias. Gracias por su llamada. Mira, ciertamente fue una de las cosas que a mí también más me llamó la atención. Yo le di seguimiento. A partir del video le fui dando seguimiento a los comentarios que hacía la gente. Ese debate que se armó, ¿no? Mira, y es un debate. De los reglazos que nos pegaban antes, que nos jalaban el pelo, que nos daban fajazos, que nos daban trompones, y así entendíamos y así aprendíamos. Y somos gente de bien. Mira, Luis, lo que pasa es que esto es un asunto que tiene que ver con enfoques. En principio hay que tomar en cuenta que la educación como fenómeno social no es estática, es dinámica y obedece a contextos, a corrientes de pensamiento y en lo particular a corrientes pedagógicas que van siempre, por decirlo de esta manera, van saltando etapas, ¿no? Es cierto, a vos, a mí nos enseñaron con el famoso método de la regla. De una forma. Y mucha gente dice, por eso soy profesional. O sea, ¿qué hubiese pasado si la regla no hubiera estado en ese entonces? Este asunto no es una cuestión que va más allá de los comportamientos. Mira, desde el IEP nosotros estamos muy enfocados en temas que tienen que ver con la pedagogía del afecto como un elemento clave para la calidad educativa. ¿Qué te dice la pedagogía de la ternura? Que es un enfoque que incluso el mismo Ministerio de Educación lo ha venido asentando. Tiene que ver primero con ver al niño y a la niña como un sujeto que tiene derecho a desarrollo integral pleno, pero no solamente en el acto educativo, sino que el acto educativo es medio para todos los demás espacios. Por otro lado, llamo con la llamada, se considera la participación de los padres, integrados también en ese proceso. La docencia motivada, reforzada, con valores para atender a los niños y las niñas. Las expresiones de los padres, en este caso, a partir de lo que se vio en el video, en gran mayoría era de que a mí me enseñaron con la regla y aprobaban pues ese tipo de comportamiento. Yo creo que es una situación de desconocimiento. Esto es por los análisis que hacemos sobre estándares e indicadores de calidad educativa en materia de protección y no discriminación a la niñez. La gente aprueba algunos comportamientos sociales que van en detrimento de los derechos de la niñez y en particular de su desarrollo en temas de educación, ¿no? En el aprendizaje mismo. Creo que la tradición de un centro privado no debe de ser la causa para que se utilicen metodologías arcaicas. Yo no estoy diciendo que el método Montessori es arcaico. No estamos claros. Porque la metodología es la teoría. Quien hace la metodología es el docente. Vamos a dejar pasar la llamada del amigo o la amiga televidente o oyente que está por ahí. Les pido brevedad nada más, por favor. Gracias. Todo lo que están diciendo, ¿verdad? Perfecto, pues. ¿Estás escuchando? ¿Ya? Sí. Está perfecto todo lo que están diciendo. Pero tengo un comentario. Mira, yo voy a traer a mi niña allá al Rigoberto López Pérez. Ahora el profesor no puede tocar a un alumno, está bien, no puede golpear, pero ¿qué está haciendo el MINED con ese montón de chavalitos que ya más o menos manejan la ley y saben que el profesor no les puede hacer nada y los vulgarean?
porque el MINED no manda a revisar a todas esas aulas. Ahí hay un chavalito donde está mi niña, que le contesta al profesor, está en clase, se le sale, o ahí anda fregando al otro, y la profesora calladita, porque vos sabes que si ahora o le grita o le dice algo, la agarra el cuello. Pero el MINED no manda a ver todos estos casos. Ahí está el Jaime Torres también, que tengo conocimiento, casi le cae toda la parte del recreo. Chavalos que los papás, me atrevo a decirlo porque conozco, son ladrones y llegan ahí a educarse, pero ofenden al maestro. ¿Qué va a hacer el maestro con eso? Porque uno en la casa supuestamente es educado y todo, pero en la calle son vulgar, hablan malas palabras. Y entonces, ¿qué está pasando con esta educación? Porque el profesor ahora está amarrado, no puede, pero lo están ofendiendo al profesor, y me consta porque lo he escuchado, y el profesor se queda callado y no dice nada. Gracias por tu llamada. Y le enlazo con lo que habíamos hablado antes de la pausa. La responsabilidad tanto de los padres, ¿verdad?, que mandan a sus hijos a veces y que saben que sus hijos no son los mejores alumnos ni se comportan de la mejor forma. O sea, ¿qué papel juega el papá y la mamá en esta línea? Y después le caemos a lo que decía. Claro, mira, constitucionalmente sabemos que los padres y las madres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, pero se conjugan una serie de factores sociales y de otro orden que realmente esto no permite que se concrete en la práctica. Y en mi labor como maestro, yo también sentí ese efecto de la falta de apoyo de los padres. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Mira, yo creo que el Ministerio de Educación tiene un reto en este sentido, y es un reto que se viene posponiendo de hace muchos años, y es el acercamiento de las familias a la escuela, pero con una función que tenga vínculo directo con los procesos de aprendizaje. La realidad es que a veces el padre de familia o la madre llega a la escuela para saber cómo va su hijo. Hasta ahí. Y hasta ahí. Y esto lo hace principalmente, mira, yo hacía esta valoración que es muy recurrente en muchas investigaciones, en muchos diagnósticos en la parte educativa. Ya vamos con la llamada. Y es que los padres solo llegan a la matrícula a mitad de año o en alguno de los momentos del año a retirar una vez el boletín, y a final de año cuando es el cierre. Y también se hace mención en muchos estudios de que hay padres que cuando se dan cuenta que sus hijos no han rendido, hay situaciones de conflicto con docentes principalmente. Entonces la responsabilidad aquí, el reto aquí es estrategia de inclusión, de involucramiento, de participación más directa con los Vamos padres. a responderle al amigo, ya, pero quiero dejar la última llamada para que después sigamos hablando con Alex y después leer unos mensajes que tengo por acá que van a decir que me los estoy llevando para tomar más café y no quiero eso. Adelante con la llamada. ¿Se cayó? 2 llamadas tenemos. Buenos días. Sí. Quería opinar acerca del tema, pues este caso en general que ya tiene días de estar viviendo en tema. Yo conozco un caso que casualmente ayer estábamos platicando una compañera de trabajo y yo, que su sobrino tiene prácticamente 3 años de estar siendo maltratado en un kinder público. Yo considero que el MINED debería de poner ojo en estos kinders, ya que los maestros son mal pagados y el salario no cubre la paciencia. Y son bastantes niños. Entonces, si en un privado se dan estos casos, imagínense cómo están los públicos. Y me dice mi compañera de que el niño llora todos los días y le dice: mamá, no quiero ir a clase porque la maestra me pega. Pero yo le pregunto por qué no lo ha denunciado, y la respuesta ha sido la siguiente: ¿quién me va a hacer caso? No tengo de otra, así que hay que continuar mi hijo a ver hasta dónde aguanta. Esa fue la respuesta. Yo creo que deberían de tomar en cuenta mucho los kinderos públicos. Gracias. Alex. Bueno, creo que el amigo anterior y dando las respuestas a las primeras preguntas, ¿verdad? Mira, creo que aquí con el tema de qué pasa con los estudiantes que ahora reclaman sus derechos, hay 2 cosas. Primero es la falta de comunicación con los padres cuando se quieren aplicar las normativas internas de los centros en temas de comportamiento y normas de conducta de los estudiantes. Y qué decir, ciertamente pues se pudieran apreciar algunas limitaciones que por parte de los docentes hemos escuchado en diferentes medios. El otro tema es el desconocimiento de las leyes, y aquí también se suma la mala aplicación de las mismas por el mismo desconocimiento.
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece claramente cuál es el protocolo a seguir para establecer actividades que refuercen positivamente las conductas inadecuadas de las y los estudiantes en las aulas de clase. Esto lógicamente requiere de un seguimiento, de una integración y de la participación de los padres y las madres, de la familia. Hablemos de tutores, porque gran parte de estudiantes de este país está bajo el cuidado de abuelas, tías, por muchas razones que vos y yo conocemos. El otro hecho es que también hay debilidades institucionales, y es el tema de los talentos humanos destinados para dar seguimiento a estas situaciones. El refuerzo con personal de apoyo a la labor educativa es algo que se viene viendo desde hace mucho tiempo dentro del Ministerio de Educación. A ver, lo ideal es que el consejero escolar fuese un psicólogo educativo o un psicopedagogo, pero generalmente esa función se le ha dado a un maestro que está preparado para hacer docencia, que es muy diferente a tratar la psicología del aprendizaje de un estudiante. Y no es que no tenga conocimiento, pero hay expertise en ese sentido. Por otro lado, el segundo comentario que hacía la joven que habló hace poco es que, mira, hay una tendencia a valorar que cuando un niño o una niña tiene dinamismo en el aula de clase, inmediatamente se estigmatiza como un estudiante con hiperactividad. Mira, eso no se puede declarar por simple inspección. Hay toda una serie de instrumentos, hay procesos, hay una serie de instrumentos para poder determinar el trastorno de déficit atencional o de hiperactividad de un estudiante, pero generalmente eso se vincula a otro asunto, que es el estrés docente. La carga de estudiantes en un aula de clase, si uno en la casa a veces te decía, claro, pero también entonces la carga de estudiantes en el aula de clase crea un estrés en el docente, pues, y a eso sumarle su bienestar subjetivo, que es un tema que está muy de moda, el tema del bienestar subjetivo en la práctica docente. Maestros con toda una presión familiar, económica, social, de su misma necesidad de querer conocer más para tener mejor vocación, hace entonces que situaciones como esas se salgan del control escolar. Y otro elemento interesante aquí es que la carrera docente en Nicaragua está entrando en una crisis por dos razones. Primero, que nadie quiere ser maestro. Y segundo, porque hay una gran generación de maestros que ya tienen hasta un promedio de 30 años de experiencia. La directora de este preescolar es una muestra de ello. Que no es malo. No es malo. Por supuesto que no. Pero la experiencia ajustada a las nuevas teorías, creo que resulta más Tengo varios mensajes, no quiero dejar de leerlos para que los amigos digan, te mando mensajes y no los lees. Esos maltratos en los preescolares demuestra debilidad y falta de control del INET, en centros privados principalmente, así como el pedófilo que fue denunciado en el Colegio Americano, que nunca fue denunciado a tiempo ante las autoridades, y un sinnúmero de irregularidades que no sabemos. Saludos a su importante programa, dice este mensaje. Dice por acá, cuando hay padres, el Ministerio de Educación debería de contratar pedagogos, gente honesta, para mantener una supervisión permanente a escuelas y colegios estatales y privados. Para una buena educación hay que desaparecer los abusos físicos cuando golpean a un niño, los educativos cuando hay profesores empíricos sin pedagogía y económicos, se dan cobros fuera de contrato y comienzan otros abusos. Dice por acá, cuando hay padres de familia que pagamos una buena educación para nuestros hijos, lo hacemos porque el sistema educativo estatal está muy mal. A los muchachos los mandan a redondear a las marchas, pero resulta que hay colegios privados que no son supervisados y aulas saturadas de alumnos. Acá está otro mensaje que dice lo siguiente: buenos días, estoy escuchando el programa. Creo que ningún método de enseñanza justifica que maltraten a un niño, y menos que lo humillen delante de otros. No justifica el abuso, entonces si fuera correcto estaríamos retrocediendo en el tiempo. La educación y el nivel de estrés de un niño viene desde el hogar, no es correcto el abuso, dice este mensaje. Otro más que dice por acá, hace falta supervisar al MINSA. Los colegios mandan a los niños que no pueden manejar para que les den psicofármacos, droga en vez de reglazos, dicen por acá. Ese es el último mensaje. Vamos a ver si hay otro por acá.
No, ese es el último mensaje. Tenemos uno por aquí que dice lo siguiente, y con esto para ir cerrando ya, Alex, porque el tiempo se nos fue. La relación de estos comportamientos con la cultura de violencia, el machismo y el autoritarismo, ¿cómo lo podemos cambiar? Bueno, mira, realmente son una serie de elementos que están dentro de estos mensajes que yo solo te puedo hacer una conclusión sencilla de todo esto. Está demostrado científicamente que el potencial de aprendizaje de los niños y las niñas está en canalizar esas necesidades a través de lo que más les gusta hacer. ¿Qué es lo que más le gusta a un niño de preescolar o a una niña de preescolar? Es jugar. Pero a veces eso dentro del aula se valora como una imposibilidad de acceder a aprendizaje. Por otro lado, el tema de las metodologías, yo te decía hace poco, las metodologías están sustentadas en teorías, pero si estas teorías no son aplicadas adecuadamente, lógicamente se van a ver como algo aceptado. Repito, la metodología Montessori establece que se deben de hacer procesos de aprendizaje centrados en el niño y la niña, hay libertad expresiva, hay derechos que se ven en la práctica de la construcción del aprendizaje del niño y la niña, pero que si no se tiene la visión adecuada sobre esto, la preparación en la metodología, porque te cuento que hay escuelas, incluso hay certificaciones internacionales para escuelas Montessori, y si no se conoce esto claramente, pues vamos a tener situaciones como esta, que también no solo tienen causa. Rápido, ¿cuánto es lo ideal que sería la supervisión? ¿Cada cuánto debería darse una supervisión de parte de las autoridades en los diferentes colegios? Mira, pues lo ideal es que a cada centro educativo se le visite al menos una vez en el mes. Esto te lo digo porque solo, por ejemplo, en el Distrito 6 hay 35 escuelas públicas y la cantidad de asesores pedagógicos creo que no pasa a 3, o sea, estamos hablando a un promedio de 11, que es el distrito más grande de Managua. Estamos hablando de 11 escuelas por técnico, y estas son escuelas públicas. Yo recuerdo que hace unos años atrás habían 226 escuelas privadas, solo en el distrito 6 de Managua. Imagínate qué falta, pues, la falta de capacidad que tenemos. Alex Bonilla, especialista en temas de educación del IEP, gracias por habernos acompañado. Creo que la gente está un poco más clara de cuál debería ser la metodología a seguir, y ojalá que este caso de este kinder nos mantenga alertas como padres también. Recuerden, hay señales claras de nuestros hijos que demuestran que algo está ocurriendo en su escuela, y además hay que contribuir desde nosotros, desde la casa, para que nuestros chavalos lleguen también a la escuela de la mejor forma. Les agradezco su sintonía. Nos encontramos mañana, y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Transmitiendo